ve? Está muy alto, yo muy chaparro. Jóvenes, ¿ya está? Buenos días a todas, a todos. ¿Ya vieron el papel picado que tiene a Ignacio Zaragoza a propósito de la batalla del 5 de mayo y un aniversario más de la gesta heroica por la soberanía y la libertad de la patria? Lo hacen en Huixcolotl, está muy padre. Es una técnica artesanal que tiene muchísimas centurias y vale la pena siempre reconocer el trabajo de nuestros artesanos. Bueno, dicho lo anterior y comercial para que vayan a Huixcolotl, a Puebla y encarguen papel picado, estoy a sus órdenes. Qué mal sonido tiene esta, ¿no? Sí, coordinador, ahorita ya lo estamos arreglando. Gracias. Pero vamos a abrir esta ronda de preguntas con Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Adelante, Leti. Buenos días, senador. Bueno, quisiera preguntarle dos cosas. Una, ¿qué va a pasar con la hija del senador Insunza que trabaja en la coordinación de asesores del grupo parlamentario? Ella, digamos, mantendrá su posición, hay alguna afectación por lo que está pasando con su padre, y eso me lleva a la siguiente pregunta que tiene que ver con: ¿el senador Insunza vendrá en algún momento a la permanente o digamos que ustedes han quedado ya en que pues que no se presente a pesar de que sea parte de la comisión permanente? Y la otra pregunta que le quiero hacer, senador, es: desde la perspectiva del Senado de la República, ¿hay posibilidades de un periodo extraordinario de sesiones para modificar la reforma en materia de Poder Judicial, dado que ya estamos a nada de que se puedan modificar esas leyes? Le agradezco mucho sus respuestas. Leti, muchísimas gracias. Sí que está mal una disculpa por el sonido, pero está fallando. Entonces le pediríamos a los compañeros y guardar un poco de silencio para que me pueda ser escuchado. Bien, el tema de la hija del senador Insunza, que colabora en el pool de asesores del grupo parlamentario, no depende directamente de él, es directamente del grupo parlamentario en la asistencia técnica. Voy a hacer una revisión de tal manera que no se parezca o lo menos posible a una injusticia, porque es digamos, un asunto colateral derivado de otro tema. Con relación a la notificación que hizo por redes sociales el propio senador Insunza, no fue convocado. Recuerden ustedes que cada grupo parlamentario propone un número de senadores conforme al peso que se tiene. Nosotros somos los que propone Morena, son 18 senadores. Ahora yo no estoy convocado, por ejemplo, no está convocado el vicecoordinador Cuauhtémoc Ochoa, y vinieron los compañeros conforme a la estrategia que se va a desarrollar en el orden del día que ya aprobó la mesa directiva. Esa es la explicación. Vamos a ver en los próximos días qué determina. Entonces, con relación al senador, me quedo con lo que dijo en sus redes sociales, de manera individual. Y por lo que hace un periodo extraordinario, ya lo comentó desde semanas atrás, están, además de otros temas que son importantes para la agenda legislativa y para el propio gobierno de México, está un asunto que ha sido comentado tanto por los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, como legisladores, senadoras y diputados, sobre la necesidad de posponer, y las voces de muchos especialistas, a que se pueda posponer de fecha que está establecido en la Constitución. Como ya se comentó, es prismático, son varios elementos, no es solamente la fecha, sino y la capacidad de organización, la logística que tiene que desarrollar el Instituto Nacional Electoral, está la variable tiempo. Entonces, analizado eso y costos, sobre todo, el costo que tiene son más de 8,000 millones de pesos a valor presente.
De tal manera que eso podría escalar a más de 9,000 millones de pesos para el 2028. Eso tiene que ver con la capacidad de recaudación, en fin, y con el presupuesto de egresos de la Federación. Todas esas variables las está analizando la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, y si es así, tendría que ser antes de agosto. Es decir, nuestro horizonte es un posible periodo extraordinario, pero antes del mes de agosto, porque no hay que olvidar que el Consejo General del INE, y con eso da inicio a los procesos electorales, y es una elección, será en la segunda o tercera semana de septiembre. Para estar en posibilidades tendría que ser antes del mes de agosto. Pero, senador, se establece en la Constitución que no se puede mover ninguna regla electoral después de junio, o sea, junio, perdón. No, junio. En junio, o sea, no, bueno, perdón, sí, pues, solamente tienen este mes. Sí. Solamente tienen este mes. Mayo y junio. Nada más mayo. Son 90 días antes. Son, 90. Si empieza el 15. 90. 15 no, de siempre julio, empieza agosto. Sí, pero el 8. Siempre empieza el 8. Entonces siempre es el último 8 día de junio. 8 de junio. No, bueno, siempre es el último día de mayo. Entonces, aguas ahí, porque ya rebasar ese periodo. Digamos que ahí estaría, ¿no? Entre el 30 y el 8 de junio. Si estuviera. Ok, nada más una cosa. Lo del caso de la hija del senador Insunza, ¿no es nepotismo? ¿No encaja en lo nepotismo? No tiene una relación directa ni es nombrado por él. Entonces, pero tiene otras implicaciones que las voy a revisar. Claudia Flores Barreto, de N+. Presidente, muchas gracias. Preguntarle dos cosas. Uno, en el caso de los señalamientos en contra del gobernador con licencia y del senador Insunza, anoche además reveló testimonios de que se habrían reunido con integrantes del cártel de Sinaloa luego de la elección para arreglar la entrega de las instituciones de seguridad, la fiscalía y también pues la distribución del agua potable y de riego en la entidad. ¿Esto no les parece ¿Quién grave? Dijo, perdón? Testimonios en Estados Unidos, testigos en Estados Unidos. ¿Ustedes no se preocupan por esto? Y a mí, bueno, primero esa. Bueno, ya se ha dicho de manera reiterada. Hubo una solicitud por parte del Departamento de Justicia, radicado en Nueva York, con indicios, pero sin ninguna prueba. Esa solicitud llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme al derecho internacional, conforme al tratado que tiene en materia de extradición México con Estados Unidos, y conforme también al procedimiento y al marco jurídico que establece nuestro país. Al hacer la revisión, la Secretaría de Relaciones Exteriores advirtió que no venían pruebas consistentes, por lo que pidió el auxilio de la Fiscalía General de la República, conforme al marco mexicano, para que determinara si existían elementos de prueba fehacientes que le dieran cumplimiento a lo que establece los convenios que tiene suscritos nuestro país. Y se le informó que no, además de que se había violado algo que es significativamente importante, no solamente por lo que hace a procesos judiciales, sino en general. En Estados Unidos, si algo se vela y es totalmente reclamado por sus ciudadanos y por sus especialistas en derecho, es la privacidad. Se violentó la privacidad del proceso, entonces eso implicó un extrañamiento por parte del gobierno mexicano. Esa parte se está atendiendo por la parte jurídica. En la parte política y jurídica también, el gobernador del estado decidió, para no comprometer institucionalmente al gobierno de Sinaloa, solicitarle a su Congreso le autorizara la separación del cargo a través de licencia, que es lo que establece la Constitución local. Y lo mismo se sucedió en los que tienen funciones delegados, que es el vicefiscal de Sinaloa. Pidieron licencia porque comprometían. ¿Por qué tenía que ser así? Primero, es un acto de consistencia y de congruencia política, institucional. Se separan
para que no se comprometa el gobierno estatal e institucionalmente las funciones que le establece la Constitución, como por ejemplo el mando de policía, como por ejemplo la coordinación en materia de procuración de justicia. Eso compromete el marco institucional, cosa que no sucede, por ejemplo, en el caso donde no es indicio, es prueba plena. En el caso de Chihuahua, hay que decirlo de manera clara, se violó la Constitución, se atentó contra la Ley Nacional de Seguridad, se estableció algo que está señalado puntualmente en el Código Penal, en el 123, se violenta la soberanía, se permite la participación de agentes extranjeros en tareas que le corresponden exclusivamente a la nación, al Poder Ejecutivo Federal. En ese momento se configura algo que es grave, no es solo atentar contra la soberanía, es considerado una traición a la patria. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución, lo dice el Código Penal. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Los otros están ya sujetos al régimen jurídico, al régimen constitucional. En el otro no. Y yo ahí sí pediría mayor equilibrio en el derecho que tienen los mexicanos a estar informados. Hay que ponerle la lupa con la misma dioptría a los dos casos. En uno hay indicios, no hay prueba. Y ya están ellos sujetos a lo que establezca, porque no solapamos a nadie. Y en el otro hay opacidad, se justifican actos violando la Constitución, son confesos. Y aquí lo dijimos. Y se quiere crear una cortina de humo, pero hay claramente manifestaciones de impunidad desde el pasado. Pero la pregunta es si no les preocupa que comiencen a salir testimonios de que entregaron presuntamente el gobierno integrantes del cártel de Sinaloa. Eso ¿Hay es lo que está, senador? lo que está pidiendo el gobierno de México y los integrantes del Senado mexicano de la coalición es que presenten pruebas. Nadie puede estar por encima de la ley. No puede haber impunidad para nadie. Pero para nadie indicios no es prueba. Tienen que presentarlo conforme a lo que establece. Ahora, lo otro sí hay prueba plena y hay carpetas de investigación. Y se establece de manera reiterada como justificación acciones que le corresponden exclusivamente al gobierno federal y a coordinación republicana. Pero ella no es reclamada por autoridades de Estados Unidos. Pero es reclamada por el pueblo de México por congruencia, por traición. La soberanía no vale. Ayer se celebró un aniversario más de la batalla de Puebla. ¿Qué significado tuvo? Sus antepasados, los conservadores, fueron a Miramar, a Tiestre, a pedirle a Maximiliano que viniera. Ahora hacen exactamente lo mismo. Esa es una realidad. Por eso decía que a nosotros nos asiste la realidad histórica, la realidad política, nos asiste la verdad jurídica. Eso es real y lo vamos a debatir en el Pleno. Yo le decía, ¿por qué razón? ¿Por qué razón se separan funcionarios para ellos estar dispuestos a comparecer cuando sean requeridos y están en sus lugares de origen donde tienen su residencia? ¿Y los otros en qué se amparan? ¿En que cuentan con la protección? Como en su momento buscaban la protección de los franceses, porque no sabíamos, y la patria y la soberanía y la no intervención y todo lo que rodea este patio del federalismo y el pleno de la Cámara de Diputados y el respeto a cumplir y hacer cumplir la Constitución de este país y el pensamiento libertario de la independencia. Eso no existe. Eso no lo debemos valorar. ¿Qué mexicana y mexicano que nos escucha considera que la soberanía es una cosa menor? Que debemos de estar sujetos a los intereses, a la injerencia y a los designios del exterior. Esa es la historia de este país. Federalistas y realistas, conservadores y liberales. Y hoy eso representa Acción Nacional, en la más
total y absurda hipocresía. ¿Cuál es la historia real del nodo logístico, político, financiero del Bajío y de la Ciudad de México, conocido como cártel inmobiliario, que empezó con una bodega en Querétaro y se extendió a prácticamente 2 o 3 delegaciones de la ciudad, con terrenos, con la tierra subvaluada, pero ahora encima de ellos grandes edificaciones? Eso es lo que hay que revisar. ¿Cuáles fueron los contratos en Querétaro, en Guanajuato en los últimos años que vinieron a invertir en colonias de la Ciudad de México? Eso también vamos a hablarlo. Y ya se nos olvidó, cabeza de vaca, con señalamientos, o lo que pasó en todos estos años, los que ahora andan estornudando por todos lados, en todos los medios, lo que se convirtió en este momento en cuestiones de seguridad nacional como secretario de Gobernación de este país y como gobernador de Sinaloa. No hay una entrevista de ese periodista ejemplar, Julio Scherer, donde decía ese personaje conocido como el Mayo, la historia, ¿quién gobernaba? ¿Quiénes eran los secretarios de Gobernación y de Seguridad? Los procuradores de Justicia. ¿Y qué dice ahí esta persona? Dice, oiga, ¿teme usted? Sí temo, pero no va a acabar. ¿Por qué? Porque lo dejaron crecer, lo fertilizaron más que al campo mexicano. Le pusieron semilla mejorada. Y esa es la realidad que nos tocó encontrar. Y nosotros, hay que decirlo claramente, tenemos el respaldo del pueblo de México, tenemos su confianza, estamos en contra de la impunidad, pero no vamos a convertir a nuestro movimiento en el payaso de las cachetadas. No lo vamos a permitir, porque tenemos una deuda social, política con el pueblo de México. Lo digo con la mayor responsabilidad y el respeto al proceso. Lo señalo desde la posición de senador de la República, represento a un Estado, soy parte del federalismo y coordinador de la mayoría de nuestro movimiento en la Cámara de Senadores. Nada más, senador. La oposición plantea desaparición de poderes en Sinaloa. ¿Qué responde usted? Yo digo que hay que empezar por Chihuahua. Allá ya no está, hay una gobernadora interina. Hay que empezar a revisar, primero en tiempo, primero en derecho. Y el que acusa está obligado a probar. Por eso yo decía, lo jurídico, la línea con lo político. Hay que revisar los dos casos de manera objetiva, sin apasionamiento. Luego la política nos apasiona, pero ¿qué haríamos si no existiera la política como un instrumento para construir una sociedad nueva? Nos restan 2 preguntas más. Sí. Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Gracias, senador. Oiga, dice usted que hay prueba plena en el caso de Chihuahua. ¿Por qué, si existe esa prueba plena, no han procedido las autoridades de la Fiscalía General de la República en contra de la gobernadora? Si ya tiene las pruebas y ya están los elementos, usted está afirmando que ya está eso firme. Yo repito lo que ayer mismo la titular del Ejecutivo dijo a los medios de comunicación. ¿Pero ella no es la fiscal, o sí? Ella lo afirmó. La Fiscalía le corresponde, con las 2 carpetas que están integradas, deslindar responsabilidades. Yo lo dije hace 8 días. Para nosotros ese tema está basado. Si políticamente lo resurgen, políticamente vamos a contestar. Ya le dije la razón. Pero le corresponde a la Fiscalía General de la República determinar el grado de responsabilidad. Nada más. Le corresponde al gobierno que solicitó la aprehensión con fines de extradición también solventar y cumplimentar su solicitud. ¿Es así? Ahí no hay distingo. Senador, la otra sería también preguntarle si usted metería las manos al fuego por Rochamoya y por el senador Insulza y los acusados. Dice usted que pues tienen que probarlo, pero ustedes no sienten que ya les dieron un golpe mortal en la línea de flotación a la Cuarta Transformación con estas acusaciones
sobre todo pues por el tema de la honestidad valiente, que bueno, pues tanto se pregonó, pero que pues está tocada de muerte. ¿Qué opinión tiene? Mire, yo creo que nosotros debemos defender con toda dignidad, con apego a la ley, con convicción, con consistencia, a nuestro movimiento, de cualquier embate, venga de donde venga, sobre todo de nuestros adversarios, que en una democracia se tienen que respetar y tienen derecho a disentir, tienen derecho a expresarse, porque esa es la libertad. Un país democrático permite este espacio de preguntas y de respuestas horizontal. Y lo mismo es el Pleno. Ahí está la representación y no es mayor o menor, es la representación popular. ¿Qué es un golpe a nuestro movimiento? Lo decíamos ayer, quien piense que la soberanía es una cosa menor, que defender la dignidad, quien considere que son temas pasados de moda, al amparo de la nueva recomposición del orden económico y geopolítica, así pensaban los neoliberales. No, se equivocan. El pueblo de México no es tonto. El pueblo de México sabe, nos conoce, conoce de historia, conoce de historias de vida, conoce trayectorias, conoce a las personas que han tenido y tuvieron la oportunidad durante años. El mejor juez siempre va a ser el pueblo de México. Y en lo personal, yo no puedo asegurar nada porque no soy juez y no juzgo delitos. Y no me considero de ninguna manera un ente divino para perdonar pecados. Cerramos la ronda de preguntas con Margarita Nicolás de Cadena Raza. Margarita querida. Senador, buen día. Una de las preguntas es que si Morena, el partido en el poder, está peleando como gato boca arriba, porque hay elementos de la culpabilidad que tiene Rubén Rocha y asociados. Casualmente su equipo de seguridad está vinculado al crimen organizado y ahí están, bueno, el pueblo que tanto defienden ustedes de Sinaloa lo ha dicho incansablemente y nadie les ha hecho caso. Esto ustedes lo toman como una ofensa a la soberanía nacional. Rocha Moya representa la soberanía de nuestro país porque pues están enfrascándose en una lucha interna con el PAN, pues cada quien con sus asegúnes, ¿no? Pero vemos que es una lucha pues que está dividiendo, de por sí el país ya no está tan unido y con esto vemos que hay más división todavía. ¿Qué van a hacer para recomponer este tejido y saber si realmente ustedes ven a Rocha Moya como el representante de la soberanía nacional? No, son dos cosas diferentes. Es una solicitud que se tiene que darle cumplimiento conforme a derecho. Se separó de su cargo, ahí está. Ya no tiene responsabilidad en la conducción política administrativa de seguridad del Estado. Y en el otro caso se mantiene, pero con la participación de agentes extranjeros. Entonces, lo que yo digo, si vivimos en un Estado de Derecho, si el marco constitucional establece con precisión ámbitos de responsabilidades, la parte funcional del Estado mexicano lo establece la Constitución y las leyes en la materia. Nosotros no vamos, lo comentaba Margarita, salir a defender una posición de un movimiento significa defender a millones de mexicanos. Y lo demás es un asunto particular que debe de ventilarse conforme a los canales jurídicos diplomáticos establecidos, sin solapar a nadie, porque nosotros no podemos. Yo no puedo. Yo me hago responsable de mis actos, de lo que pienso y de lo que digo, y procuro siempre ser congruente, consistente con mis ideales, mis valores. Y entre ellos es respetar incluso la diversidad. Así me he conducido. Y los derechos que son irrenunciables para los mexicanos, como están informados. Por eso vengo acá a decirlo puntualmente, porque creo que es mi derecho y creo que es el derecho que tienen de escuchar todas las voces. Más tarde van a venir acá a hacer señalamientos en este embate
político contra nuestro movimiento. Y yo creo que así debe de ser en la democracia. Trajeron recientemente ayer a un personaje para, a manera de andadera, los apoyara, de España. Eso es su derecho. Si ellos consideran que recuperando títulos nobiliarios se le va a dar gobernabilidad, funcionalidad, resultados al pueblo de México, pues está bien. Así pensaron en el pasado, así pensó Miramón. Entonces, no, es su derecho, digo, defendamos derechos. No, yo lo que digo, ellos tienen derecho a pararse aquí y a decirnos lo que sea, pues no se lo vamos a permitir. Tenemos derecho a expresar nuestra opinión. El pueblo de México determinará quién le asiste la razón. Y para eso es un país democrático. Hablamos de posponer y evaluar la del Poder Judicial. Bueno, hemos hablado del Plan B y se discutió mucho, a mí me correspondió. Los mexicanos van a decidir. No hay que menospreciar en un país democrático que la voluntad popular le corresponde exclusivamente como una cosa expresa en la Constitución, en el 39, al pueblo de México. El pueblo es el mejor juez. Nosotros nos sometemos a la consideración del pueblo. Debatiremos políticamente con base en nuestros principios, en la legitimidad que nos dieron 36 millones de votos. Si nos equivocamos, si hay errores, lo vamos a también a reconocer. Y el pueblo juzgará. Pero la defensa de la soberanía es algo que está por encima de todo. Por eso, nuevamente, 1000 odas a Ignacio Zaragoza y a Benito Juárez. Gracias. Que si, ¿cuántos tipos de pueblos ven ustedes aquí en México? Porque está el pueblo que reclama dónde está lo del huachicol, dónde está lo de Segalmex, dónde está la seguridad en Michoacán, en Tamaulipas, incluso en Sinaloa. A esos pueblos que reclaman seguridad y bienestar, ¿qué les dicen ustedes? Gracias. Yo le digo al pueblo que el que mejor juzgue es el pueblo. En cada entidad va a haber elecciones en 17 estados de la República. Es una buena oportunidad de evaluar a los gobernantes, de evaluar a los representantes populares de los congresos estatales y a las autoridades municipales. Es la mejor oportunidad. El 2027 será la oportunidad de los mexicanos de elegir a sus autoridades locales y un nuevo congreso por lo que se refiere a Cámara de Diputados. Y salgamos a participar. Muchísimas gracias. Gracias, senador, muy amable. Comentarles a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación que